¿cuáles son los órganos, ¿sí?, de Naciones Unidas que justamente se dedican a la protección de los derechos humanos? ¿Sí? Inicialmente, bueno, el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos se creó por la Asamblea General en el 2006. Es un órgano subsidiario de la Asamblea General, está compuesto por 47 Estados miembros de las Naciones Unidas, que se eligen esos 47 Estados miembros por votación secreta de la Asamblea General. Este Consejo de Derechos Humanos sustituye lo que antes era la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿sí? Y lo que dura el mandato de estos Estados miembros son 3 años. Pueden hacer 2 mandatos consecutivos y luego tienen que esperar un año para volver a presentarse. ¿Cuál es la función de este Consejo de Derechos Humanos? Bueno, promueve la protección y el respeto universal de los derechos humanos, desarrolla todo lo que es la normativa internacional sobre la temática de los derechos humanos, examina el cumplimiento de todos los Estados miembros respecto de las obligaciones que cada Estado asumió en relación a los derechos humanos, se ocupa también de las violaciones, ¿sí?, de las situaciones de violaciones de derechos humanos, incluidas aquellas que resultaran graves o sistemáticas, ¿no?, por parte de los Estados. También el Consejo de Derechos Humanos sirve como un foro internacional para el diálogo en relación a los derechos humanos. Una función también que es muy importante de este Consejo es el examen periódico universal, lo que se llama EPU. El examen periódico universal es un examen que realiza este Consejo basado en información que va obteniendo, ¿sí?, es información objetiva, que va obteniendo sobre el cumplimiento por cada uno de los Estados miembros o Estados que se obligan por alguno de los tratados, ¿sí?, sobre el cumplimiento por cada Estado de las obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. Este examen periódico universal es, como bien lo dice la palabra, ¿sí?, es un examen que se realiza de manera circular cada 4 años y medio a todos los Estados. O sea, todos los Estados miembros son evaluados cada 4 años y medio, ¿sí?, en la temática de derechos humanos, ¿sí? Y un poco lo que hace es complementar la labor de los órganos que específicamente tienen aplicación en cada uno de los tratados en particular, ¿no? O sea, dijimos que, por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos tiene un órgano de aplicación, el Pacto de Derechos Económicos y Sociales y Culturales también. Bueno, el Consejo de Derechos Humanos lo que hace es complementa la labor que hacen esos órganos con este examen periódico universal cada 4 años y medio a todos los Estados miembros. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva adelante este examen? Bueno, primero se selecciona un grupo de 3 relatores, lo que se llama la troika. Estos 3 relatores preparan y revelan toda la información para poder hacer el informe, ¿no? Van relevando información, van pidiendo información. Se parte primero, obviamente, de la información que brinda el propio Estado que está siendo evaluado, ¿sí?, lo que es el informe nacional oficial del propio Estado que está siendo evaluado, pero también ACNUD, ¿sí?, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, brinda toda la recopilación de datos y reportes que tenga de los órganos de Naciones Unidas y también brinda un resumen de la información que da la sociedad civil, ONG, centro de estudios, defensores de derechos humanos, etcétera. Esta troika entonces transmite una lista de preguntas, ¿sí?, para que el Estado responda en el examen y después lleva adelante una reunión, ¿no?, una reunión de los miembros del Consejo con el Estado que está siendo evaluado y la sociedad civil que quiera participar, ¿sí? Es en esa reunión lo que se produce, bueno, un diálogo entre el Estado evaluado y los miembros del Consejo, que más o menos dura 3 horas, ¿sí? En una primera hora el Estado responde las preguntas que hizo la troika, ¿sí? En otra etapa de este diálogo se produce un intercambio, ¿sí?, tanto del Consejo como del Estado. O sea, en un primer momento se evalúa, se pregunta y el Estado responde, y en el segundo
hay un intercambio con lo que es un diálogo interactivo, ¿sí? Y por último, es el consejo el que realiza el informe, ¿no? El informe con las conclusiones y las recomendaciones que el consejo determine o tenga para hacerle al Estado. Los compromisos también que el Estado haya asumido de manera voluntaria, porque el Estado también puede reconocer quizás que en alguna temática de derechos humanos está trabajando y que tiene un proyecto de mejora o de promesa para hacer en ese mismo informe. Entonces eso es una de las cuestiones más importantes que lleva adelante el Consejo de Derechos Humanos, ¿sí? Después teníamos otros órganos, como les dije, a nivel universal, que participa también del EPU, del Examen Periódico Universal, que es el ACNUD, ¿sí? ACNUD es la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Está creada por la Asamblea General de Naciones Unidas, por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Tiene su sede en Ginebra, está a cargo de una persona, que se le llama así, alto comisionado, tiene rango de secretario general adjunto de Naciones Unidas. Este alto comisionado es elegido por el secretario general con la aprobación de la Asamblea General. O sea, el secretario general elige y la Asamblea vota si aprueba o no aprueba esa elección. Tiene un mandato de 4 años que es renovable por un periodo igual y actúa bajo la orden del secretario general de Naciones Unidas. La función que tiene el alto comisionado, bueno, tiene que ver por supuesto con la temática de derechos humanos, promover el disfrute universal de los derechos humanos, llevando a la práctica la voluntad y la determinación de la comunidad mundial, promueve la cooperación internacional en materia de derechos humanos, difunde conocimiento, presta servicios, ¿sí? Tanto consultivos como de asistencia técnica, ¿sí? A los estados que así lo requieran. Y después hay otros órganos que también participan de este sistema universal de protección de los derechos humanos que ya son específicos a cada tratado o a cada pacto. Esto lo habíamos visto también cuando hablamos de la Carta Internacional. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto, les había dicho que bueno, obviamente garantizaba y reconocía derechos de primera generación. Se creó, o sea, se aprobó por Asamblea General de Naciones Unidas en 1966 y entró en vigor en 1976. La Argentina, por razones obvias en ese periodo, no se adhirió a este pacto, pero sí lo hizo entrada nuevamente a la democracia, lo hizo en 1986, ¿sí? O sea que Argentina es parte del Pacto de Derechos Civiles y Políticos desde 1986. Algunos derechos que reconoce, bueno, de carácter civil, derecho a la vida, derecho a no ser torturado, a no ser sometido a esclavitud, la libertad y la seguridad individuales, la tutela judicial efectiva, libertad de pensamiento, conciencia, religión, derecho a fundar una familia, etc. Y en cuanto a derechos políticos, este pacto reconoce la participación directa de asuntos políticos por parte de los ciudadanos, derecho a votar y a ser elegido, acceso a las funciones públicas, etc. Y el órgano que es encargado de supervisar justamente el cumplimiento de este pacto es el Comité de Derechos Humanos. Lo que inicialmente era el Comité de Derechos Humanos, que después modificó el nombre a Consejo de Derechos Humanos, bueno, se tomó ese mismo nombre, que es distinto, obviamente, distinto órgano, que es el Comité de Derechos Humanos, el que aplica, ¿sí?, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto viene acompañado de 2 protocolos. Ustedes ya saben, porque vimos cuando hablamos de derechos de los tratados, que los protocolos eran como un documento, un instrumento subsidiario que acompañaba, ¿sí?, a un pacto principal o a un tratado principal. Y este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene 2 protocolos, ¿sí? El primer protocolo, que fue celebrado en el mismo momento, en 1966, entró en vigor en el mismo momento, en 1976, y que Argentina también se adhirió en 1986, tiene una ampliación, ¿sí?, de los derechos reconocidos en el pacto y por eso fue un poco hecho a través de protocolo y no incorporado en el pacto. Yo les había comentado que muchas veces se hace esto para, si hay un conflicto con alguna cuestión que se quiere incorporar al pacto,
Bueno, para que no caiga ese pacto, se negocia y se celebra un protocolo, ¿sí? Para que aquellos estados que no hayan estado de acuerdo puedan adherirse al pacto y no adherirse al protocolo en última instancia. ¿Qué es lo que amplía este protocolo, el primer protocolo, a diferencia del pacto? Bueno, uno de los sistemas de control del pacto es el sistema de comunicaciones individuales, ¿sí? Las personas pueden denunciar ante el Comité de Derechos Humanos la violación por parte de un Estado, ¿m?, de derechos reconocidos en el pacto. Ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad igual. Tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos como el primer protocolo en la Argentina tienen rango constitucional, ¿sí? Después está el segundo protocolo, que es posterior, es de 1989, entró en vigor en 1991 y Argentina se adhirió en el 2008. ¿Sí? No tiene jerarquía constitucional, pero el tema que trata este protocolo facultativo es la pena de muerte, ¿sí? Esto también lo hablamos un poquito. Lo que hace es que las partes que suscriben este protocolo se obligan a no ejecutar a ninguna persona y adoptar todo tipo de medidas que sean necesarias para abolir la pena de muerte en cada una de sus jurisdicciones. Entonces, tenemos el pacto que reconoce derechos de primera generación y tenemos el órgano de aplicación, ¿sí?, que forma parte de todo este proceso, de todas estas normas, ¿sí?, que hacen efectiva la protección de los derechos humanos a nivel universal, que es el Comité de Derechos Humanos, ¿sí? ¿Cómo está compuesto este Comité de Derechos Humanos? La mayoría de los comités que controlan y aplican un tratado están compuestos de la misma manera, ¿sí? Son 18 miembros. Estos miembros son expertos, ¿sí? Son elegidos a título personal, ya no es que se elige a estados y el estado elige quién va a estar al frente de la organización o del comité o de lo que fuera. No, en este caso se eligen a las personas por la persona, ¿sí?, a título personal, por los conocimientos propios que tiene esa persona y no por ser nacional de un estado, ¿sí? Entonces, son 18 miembros, expertos, elegidos a título personal. Obviamente tienen que ser nacionales de los estados que se adhirieron al pacto, ¿no? Y se los elige por votación secreta de una lista que confecciona el Secretario General de Naciones Unidas. No puede haber más de un nacional de un mismo estado dentro del comité. El mandato de estos comisionados, ¿sí?, dura 4 años y pueden ser reelegidos. Se reúnen en Ginebra o en Nueva York alternadamente y tienen estas 3 funciones que yo les comentaba, que se suma después el protocolo. Bueno, sistema de informes, ¿sí? El comité tiene que examinar y conocer los informes de los estados miembros sobre el cumplimiento del pacto y puede formular todo tipo de comentarios que estime oportunos en cuanto a ese accionar del Estado. Después tiene un sistema de comunicación interestatal. El comité interviene en las denuncias en las que un Estado alega que otro Estado no cumple. O sea, estos son sistemas de comunicaciones interestatales. Y está este sistema de comunicaciones individuales, que es el que yo les decía que se suma a través del primer protocolo, en donde el comité puede recibir comunicaciones de personas, de individuos, que denuncian ser víctimas de la violación de uno de los derechos que reconoce el pacto, siempre y cuando, estamos hablando, el Estado que cometa esos delitos o esas violaciones sea parte del pacto, se haya obligado a través del pacto, y también que se hayan agotado todos los recursos internos, ¿sí?, todos los recursos propios de ese país. Bien. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí?, tienen las mismas fechas porque se hicieron 2 pactos distintos justamente para tampoco tener inconvenientes en cuanto a los estados miembros que se adherían, ¿no? Tengamos en cuenta que quizás un estado no es muy partícipe de un pacto donde se reconozcan derechos económicos, ¿sí?, porque quizás tiene una forma de gobierno comunista o distinta, o otro pacto que se reconozcan derechos civiles como la libertad de matrimonio, etc. Entonces hicieron 2 pactos distintos pero con las mismas fechas.
En 1966 se aprobó el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos, Sociales y Culturales. Entró en vigor en 1976 y Argentina también se adhirió en 1986. Este pacto regula derechos de segunda generación, ¿sí? Como los derechos a trabajar, las condiciones en las que se trabaja, condiciones equitativas de trabajo, seguridad e higiene, protección de la familia, la libertad y la posibilidad y el reconocimiento de fundar sindicatos o de afiliarse a un sindicato, de tener acceso a la seguridad social, a la educación, a la salud física, mental, etc. A diferencia de lo que es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, los derechos estos que se reconocen en este pacto, los derechos de segunda generación, tienen un grado de satisfacción que es claramente paulatino, ya que depende de las posibilidades efectivas de cada Estado, ¿no? Cada Estado tiene las mismas posibilidades de dar cumplimiento a este tipo de derechos, ¿sí? Dependerá del nivel de desarrollo, del nivel de la situación económica de cada Estado. Bien. ¿Qué más? El órgano que es el encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el ECOSOC, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Sí? Perdón, voy a decir de vuelta. El órgano que aplica el pacto es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue creado por el ECOSOC. El ECOSOC, que es el Consejo Económico Social, creó este comité. ¿Sí? Igual, 18 miembros de reconocida competencia en materia de derechos humanos, pero en vez de que lo elija el secretario general, con aprobación de la Asamblea, son elegidos por el ECOSOC, ¿sí? De una lista que presentan los Estados miembros. Duran 4 años en sus funciones, se reúnen en Ginebra y tienen las funciones parecidas a las que tiene el Comité, el Consejo de Derechos Humanos, que es, el Comité de Derechos Humanos, que es el sistema de informes, examinar los informes presentados por los estados sobre medidas y progresos realizados, sistema de comunicaciones individuales, no solamente aquellos que hayan ratificado el protocolo facultativo, porque tiene un protocolo facultativo, al igual que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que habilita las comunicaciones individuales. Tiene un sistema de comunicaciones interestatales, ¿sí? Que es en el mismo caso que el anterior, en donde los estados pueden denunciar a otro estado que no estaría cumpliendo. Y además puede investigar, este Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, puede investigar violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en aquellos estados que hayan reconocido obviamente la competencia del comité para ser investigados por estas situaciones, ¿sí? Obviamente que el Estado en cuestión también participa de la investigación. Y después hay un montón de otros tratados y declaraciones de derechos humanos en el ámbito universal, como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación racial, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre la Esclavitud, que también tiene un protocolo justificativo, la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, la Convención sobre la represión de trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, la Declaración sobre la eliminación de todas formas de intolerancia y discriminación fundadas en religión o convicciones, la Declaración sobre la protección de personas contra la desaparición forzada de personas, ¿sí? O sea, y cada uno de estas convenciones tiene su propio comité, ¿sí? El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es un poquito lo que yo quería que ustedes vieran acerca de la protección universal de los derechos humanos.